Hoy día, hermanos, es jueves 1 de enero, ¿no? El primer día de este año 2026, hermanos. Muy bien, ahora el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Ahora sí, todos a participar, hermanos, prendan micros y en primer lugar, confirmen si se ve la presentación. Denle lectura, hermanos. A ver, alguien. Vea su pantalla, se ve la presentación, hermanos. Las iglesias de Filipos y Colosas. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está el título, Las iglesias de Filipos y Colosas. Como quien dice, ¿no? La iglesia, digamos, a ver, no sé qué nombres hay, por decir acá, de San Jerónimo, también la iglesia de Andahuaylas, y así hay varias, ¿no? Entonces, las iglesias de Filipos, la que estaba ahí en Filipos, ¿no? Los filipenses estaban allí, ¿no? Y Colosas, los colosenses, ¿no? Y vamos a hablar de estas dos iglesias, ¿no? De Filipos y Colosas, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, un comentario, hermanos, pues háganlo para entrar en la lectura de nuestra lección. Hermano, Participe. justo Sí, participe, hermana, participe. eh, Pablo tenía principal preocupación por estas iglesias porque, bueno, primero eran iglesias que estaban bastante lejos de donde él se encontraba. Recordar que él estaba en prisión también, entonces él estaba preocupado porque eran iglesias nuevas. Estaba preocupado por los líderes de ese lugar y su oración especial iba hacia ellos también, ¿cierto? Para que las iglesias pudieran mantenerse firmes, porque claramente sin haber buenos líderes corrían el riesgo de volver a lo que eran antes. Recordar que Colosas es como una filial, es como un hijo de Filipo, ¿cierto? Nació desde de esas predicaciones que hacía allí Pablo. Entonces era importante afirmar a los hermanos en la fe y él con mucho amor siempre les escribía para animarlos y para decirles que ellos eran santos, hijos del Señor. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues vamos a ver esa palabra santos, ¿no? Los líderes y todos, ¿no? La iglesia también debería ser santa, ¿no? Y vamos a ver qué cosa es eso de ser santo, ¿no? ¿Cómo es eso, no? De ser santo. Tradicionalmente tal vez se piensa de que santo es porque la gente determina, ¿no? Que una persona sea santa. La iglesia católica parece que santifica, ¿no? No sé, de diferentes maneras. No sé qué criterios utilizan y cualquier persona que vean por conveniente santificar dicen que es santo. Así será la santidad, ¿no? Que dice la Biblia, cuando una iglesia es santa, cuando una persona es santa. Vamos a ver qué dice la lección de escuela sabática, hermanos, pero participen, pregunten, hermanos. Entonces leamos, pues, hermanos, lo que dice aquí la lección. En primer lugar, nos pide que leamos la Biblia, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 1 al 3. También vamos a leer el libro, en este caso son cartas, ¿no? A los Filipenses, carta a Colosenses, escrito por Pablo e inspirado por Dios. Colosenses 1, 1 y 2. Leamos esos textos y respondamos la pregunta que dice aquí. ¿Cómo son descritas las iglesias de Filipos y Colosas y qué significa esta descripción, hermanos? Es decir, de repente, mediante una carta, se pueda describir tu iglesia, hermanos, ¿no? Tu iglesia. Es una iglesia, de repente, por uno de los líderes, escribe una carta y habla, ¿no? Se dirige a este grupo de personas, pero hay cierta descripción que se hace, ¿no? De la iglesia de Filipos, Colosas, y no solamente de ellos, ¿no? Sino de todas las iglesias que estaba ahí en Asia o incluso en Europa y así, en el mundo conocido de ese tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se describe las iglesias, en especial de Filipos y Colosas.
Ahora, ¿qué significa esa descripción que se hace de las iglesias? Eso es lo que queremos saber en esta mañana, hermanos. Leamos la Biblia, dice Filipenses 1:1 al 3. Pablo y Timoteo, dice, los líderes, ¿no? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Hay que meditar en esa palabrita, siervos de Jesucristo, o sea, servidores de Jesucristo, ¿no? Están sujetos a Jesucristo, ¿no? Dependen de Él y sirven a Él, ¿no? Pablo y Timoteo. Y se dirige justamente, ahí está, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, ¿cómo es descrito, hermanos, y considerado la iglesia de Filipos, los filipenses? Ahí dice, hermanos, a todos los santos, santos. Entonces aquí, hermanos, es decir, nuestra iglesia, por decir la iglesia de Anahuayla, San Jerónimo, tu iglesia, hermanos, tu nombre de tu iglesia, diría, Dios inspira, ¿no? A Pablo. Entonces, toda iglesia es un conjunto de santos, pero destaca acá la santidad que viene, dice, en Jesús, en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús. Si no está en Cristo Jesús, no son santos. Esto es importante, ¿no? Entonces, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿no? Si algo más se quiere saber más, pregunten, a ver. Y yo voy preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo es que uno llega a ser santo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene que hacer o no sé? A ver, Hermano Justo, sí, participen, participen, bueno, hermano. recordar que esto de la santidad viene desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, cuando el Señor los llama nación santa, ¿cierto? Real sacerdocio. El Señor aparta a su pueblo para una misión especial, que es compartir el Evangelio, no solamente en este tiempo, sino que también en ese tiempo. Ellos debían ser una luz para las demás naciones, pero cuando el Señor nos llama y, o sea, hacemos un pacto con Él, eh, nuestra relación con el mundo y nuestra relación con Él cambian. Es decir, nosotros nos sometemos al, a, a sus mandatos de forma voluntaria, por supuesto, por amor, ¿cierto? Nos comprometemos a ser fieles, nos comprometemos a hacer su voluntad, y eso es lo que hacen los santos, ¿cierto? Son apartados para hacer la voluntad de Dios. eh, para, Cuando hablamos de algo santo, hablamos de uso santo, ¿cierto? Entonces, también a eso se refiere, porque usted recién hablaba acerca de los santos que venera la gente, de los ídolos, ¿cierto? Pero no, no se refiere a eso, no es lo mismo. Muy bien, gracias, hermana. Participen, hermanos, pregunten, comenten, ¿no? Ahí está Pablo y Timoteo, que son siervos de Jesucristo, ¿no? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, dice, o ancianos, ¿no? Nosotros llamamos en la iglesia adventista obispos ancianos, el nombre ancianos, ¿no? Y diáconos también dicen, ¿no? O sea que en Filipos habían pues ancianos de iglesia o también obispos y diáconos también, ¿no? Los líderes. El versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esas palabritas también importantes, hermanos, gracia y paz. Es importante, ¿no? La gracia y la paz. Entendemos por gracia, hermanos, bueno, hasta donde yo entiendo es la misericordia de Dios, el amor de Dios, ¿no? Gratuito que nos alcanza, ¿no? La salvación, el perdón, bueno, y la paz también, ¿no? Que viene de Dios, ¿no? De Dios nuestro Padre y también de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa, dice, doy gracias, dice, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pues ahí está diciendo Pablo y Timoteo, ¿no? Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
o sea, agradece. Muy bien, hermanos, eso es, pero aclarando esa parte, ¿no? De los santos, a ver, hermanos, si quieren participar, participen, ¿no, hermanos? Yo estoy recordando que Moisés en cierta oportunidad se acercó, pues, no a una zarza, a un árbol, ¿no es cierto?, que ardía. Ese árbol estaba ardiendo, pero no se consumía, el árbol seguía idéntico ahí, ¿no? Igual, pero estaba ardiendo, pues, hermanos. Algo extraño y se acercó Moisés y escucha una voz, ¿no? Cuando se acerca, le dice, quita tu calzado, le dice, porque el lugar que pisas santo es, dice, ¿no? El lugar que pisas santo es. O sea, ¿por qué ese lugar era santo, hermanos? ¿Por qué era santo ese lugar? ¿A qué le llamamos nosotros santo, hermanos? ¿Quién estaba allí? Lógicamente estaba pues Dios, Dios. Entonces, el único santo es Dios, hermanos. Dios es el único santo, ¿no? Entonces, por eso le dice a Moisés, quita tu calzado, ¿no? Porque el lugar que estás pisando santo es, ¿no? ¿Por qué decimos que nuestra iglesia o el templo es santo? Es un lugar santo, porque está Dios allí. La presencia de Dios santifica. Ahora, ¿por qué dice que los filipenses son santos o la iglesia de San Jerónimo son santos o tu iglesia son santos? Porque la presencia del Señor está allí. Donde esté la presencia de Dios, ese lugar es santo, santifica. Si está Dios en nosotros, ¿no? Está el Señor Jesús en nuestra vida a través del Espíritu Santo, entonces somos santos. Si no está Dios en nuestra vida, otra cosa está en nuestra vida, entonces no somos santos, no somos santos. Entonces está claro, hermanos, preguntas, comentarios, hermanos. Entonces ahí estamos definiendo, ¿no? ¿Qué es la santidad de acuerdo a la Biblia? A la Biblia, hermanos. No son cualidades que una persona tiene o obras que hace una persona, ¿no? Para, para decir, identificar, ah, debe ser santo, uy, es milagroso, a este hermano, bueno, eh, no sé, pero la gente más tiende, ¿no? A ver a la persona, eh, identificarlo por sus características buenas, lo considera como santo, ¿no? Pero la Biblia no lo considera así, pues hermanos. Donde está Dios, ahí es el lugar santo. Si está en tu corazón Dios, entonces tú eres santo o eres una santa, ¿no? Muy bien, pregunten, comenten, hermanos. Bueno, hemos leído Filipenses 1, 1 al 3, donde Pablo y Timoteo, que son siervos de Dios, se dirigen pues a los santos en Cristo Jesús. Pues decimos, ¿no? Que están con Cristo Jesús, ahí la santidad que está en la iglesia de Filipos, pues hermanos, a los líderes que son los ancianos o también obispos, ¿no? Diáconos y los diáconos. Entonces ahí viene pues el deseo, ¿no? De la gracia, la misericordia de Dios y la paz, ¿no? Que viene también pues la gracia y la paz de nuestro Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecen, ¿no? Pablo por esta iglesia, ¿no? De Filipos. Ahora leamos Colosenses 1, 1 al 2. De igual manera, miren ahora a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pues aquí también el hecho de ser apóstol de Jesucristo, Pablo, no es porque él ha dicho, ya, yo quiero ser este apóstol. Uno puede querer, pero no, no vas a ser si no es si no es por la voluntad de Dios o por tu propia voluntad, no puedes. Todo es por la voluntad de Dios. Entonces ahí está aclarando Pablo que él es apóstol, pero por la voluntad de Dios. Dios lo ha escogido. Y también el hermano Timoteo está ahí con Pablo. ¿A quiénes se dirige esta carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. De igual manera que a los filipenses, ahí dice, ¿a quién se dirige, hermanos? A los hermanos de ahí de ese lugar, a los santos. O sea, nosotros los hermanos, los que estamos en sala, también somos santos, ¿no? Y fieles.
hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. En Cristo, dice, ¿no? Que están, ahora estamos en esta sala, pues como ese tiempo en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De igual manera, ¿no? Comienza así la carta a los colosenses, hermanos. Participa, hermano, pregunta, comenta. Vamos a ver en todos los comentarios aquí en la lección. Dice, en su típico saludo epistolar, hermanos, típico, así saluda, ¿no? Pablo al escribir cartas. Pablo llama pues a los cristianos santos, lo que significa que fueron apartados como pueblo o consagrados como pueblo especial de Dios en virtud del bautismo. Claro, cuando uno se bautiza, hermanos, voluntariamente, ¿no? Se está apartando. Es como que cuando se casan, ¿no? Ahí la pareja de novios toman la decisión, ¿no? De casarse. Entonces, voluntariamente está la esposa, digamos, eh, uniéndose a este varón, ¿no? Que es su esposo, ya no van a ser dos, van a ser uno solo. Ya no va a estar no pensando en otro joven que le pretendía, nada, ¿no? Deja de lado todo eso, ¿no? Consagrado solamente para su esposo, como el esposo para la esposa. Es la idea esa, pues, no, hermanos. Entonces, se separa. Por decir ahora, hermanos, eh, nuestro celular, ¿no es cierto? Lo podemos consagrar para Dios, porque solamente cuando lo consagramos para Dios es solamente para ver cosas buenas, nada de malo, porque está dedicado para Dios el celular o el televisor o la casa también, ¿no? Dedicado para las cosas buenas, no las cosas malas. Y así debería ser, dedicarse todo, ¿no? Entonces, en este año que estamos empezando, nuevo este día, ¿no es cierto?, que empieza, habría que consagrar, tomar una decisión y consagrar todo para solamente el uso de Dios, pues, ¿no? Y así debemos ser los hermanos, ¿no? Porque si no somos así, consagrados a Dios, separados para Dios, entonces estamos con un pie en el mundo y un pie con Dios. Eso no se puede servir a dos señores, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? O bien sirves al mundo o bien sirves a Dios, ¿no? Hay que tomar una decisión al comienzo de este año. Bueno, todo día es un comienzo también, puede ser un comienzo. Entonces, hermanos, ahí está. Santos también significa, ¿no? Que está apartado, ¿no? Para Dios. Un pueblo apartado, una iglesia apartada para Dios, un grupo apartado, consagrados como pueblo especial en virtud en este caso nosotros en virtud del bautismo, ahí el compromiso como un matrimonio, decíamos, de la pareja. Así como Israel lo había sido antes, ¿no? Como ya se mencionó, Israel también fue apartado, pues Dios apartó ese pueblo, hermanos, empezando de Abraham, que escogió del mundo, del paganismo, a este hombre, y este hombre, pues, no tuvo ahí a Isaac como hijo, Jacob, las 12 tribus, aunque estuvieron en Egipto, pues Dios es el que eligió. Entonces, este pueblo para que sea consagrado para el santo. La iglesia está separado por Dios, escogido por Dios para ser santa, con su presencia, por supuesto, ¿no? Pregunten, hermanos, pregunten, hermanos. Esto es importante saber, pues, hermanos, ¿no? Porque comúnmente en el mundo se dice a quien sea, a un ladrón también, la iglesia, ¿no? Romana, papal, ha sido de repente alcohólico y todo, ¿no? Y no sé por qué características lo llevan como santo. Hacen su santuario, ahí está el santo, tal personaje, tal persona, así, y al santo, porque dicen que es milagroso, ha hecho milagros, y así lo consideran ellos santo, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Entonces, porque han orado, se han encontrado, no sé, personas, y dice milagro, ha hecho un milagro por acá, por allá, entonces lo consideran santo. Así la Biblia no enseña, no enseña. Pero la tradición, las costumbres, ahí están, hermanos. Tratemos de diferenciar, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Qué dice los comentarios? ¿No?
Entonces, a través del bautismo uno pertenece a la iglesia y la iglesia es de santos, porque la presencia de Dios está en el Espíritu Santo. Así como Israel lo había sido antes, ¿no? Como nación santa por medio de la circuncisión, ¿no? En el caso nuestro, por medio del bautismo, en ese tiempo. ¿Dónde dice eso? En Éxodo, ahí está, 19:5. Dice así, hermanos, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, estas son las condiciones, hermanos. Porque uno no puede ser santo si yo no escucho la voz de Dios, hermanos. Yo no puedo ser santo, pues. Si la iglesia no escucha la voz de Dios, o sea, la palabra de Dios, no puede ser santo, pues. Entonces, una cosa es escuchar significa también guardar, pues, guardan mi pacto, dicen. Guardar significa, pues, vivir de acuerdo, ¿no? A esos, a esos principios, ¿no? Que indica el pacto, ¿no? El compromiso, pues, ¿no? Entonces, ahí está diciendo Dios, ahora pues, si en verdad, no, no en mentira, ¿no? Sino ahí está diciendo, si en verdad escuchan, ¿no? Escuchan mi voz, dice Dios ahí, ¿no? Escuchan mi voz, am, ahí dice, ¿no? Eh, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ahora, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, guardamos el pacto con Dios que hemos hecho a través del bautismo, pues somos su especial tesoro de Dios. Él nos ha escogido, porque de Él es todo, ¿no? La tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Entonces somos un reino, dice, de sacerdotes y una nación santa. Eso lo decía el pueblo de Israel y eso nos dice ahora a nosotros. Pueblo de sacerdotes, ¿no? Y una nación santa. Entonces, este pueblo como nación, Israel, era santo, pues santo, una nación santa, ¿no? Indicado por Dios. Mientras escuchen la palabra del Señor y guarden el pacto. Porque el momento ha habido, ¿no? En el pueblo de Israel que ya pues dejaron de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y ya pues no obedecían el pacto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Entonces entonces pues Dios deja en libertad, pues porque no quieren estar con Dios y quieren estar con el mundo. Eso pues hermanos, en un matrimonio también los dos están consagrados, ¿no? Para ser uno solo, pero si el varón o la mujer quiere irse con, o sea, otra mujer o otro varón, la pareja no quiere irse, pues entonces, ¿qué es lo que pasa, pues hermanos? Hay libertad, ¿no es cierto? Libre albedrío. Entonces ya pues ya se pervirtió, pues, se prostituyó, dice la Biblia, ¿no? Adulteró, prostituyó, así. La iglesia también, ¿no? La iglesia de la Edad Media se prostituyó porque hizo su compromiso con Roma, pues, ¿no? Con las tradiciones y las costumbres que aún hoy todavía practican todas esas costumbres, sigue todavía en esa, es la madre, pues, de las prostitutas, dice, de los que no escuchan la palabra de Dios, que no guardan el pacto, pues, ¿no? Porque la iglesia de Dios dice, no, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, de los santos, ¿cuáles? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, pues hermanos. Esas son características básicas del pueblo santo, que obedece los mandamientos de Dios, escucha la voz de Dios, guarda el pacto, pues eso debe quedar bien claro. No, no se puede decir, ¿no? A un grupo de personas. Si no obedecen los mandamientos de Dios, pues no está Dios pues allí. O sea, el Espíritu Santo jamás te puede llevar a la desobediencia, pues hermanos. Muchos dicen tener el Espíritu Santo, grupos religiosos, pero eligen pues los mandamientos que les conviene y lo que no les conviene, pues no lo obedecen. No, no hacen caso a Dios, pues no y dicen que son santos, ¿no? Si obedecieran, claro, si escucharan la voz de Dios, cumplieran con lo que dice Dios, claro, son considerados pues pueblo de Dios santos. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas.
Pero en el Nuevo Testamento dice lo mismo, hermanos, para nosotros. ¿Dónde dice? Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, de nosotros está hablando. Dice que nosotros somos linaje escogido, nos ha escogido Dios. Real sacerdocio, somos sacerdotes, ¿no? De acuerdo a lo que dice Dios, ¿no? Real, o sea, real significa también príncipes, diremos, como los reyes, de la realeza, somos real, de la realeza, o sea, Dios es el rey, pues no nuestro Señor Jesús, y nosotros somos también, pues, como príncipes, somos sus hijos, sacerdotes también. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, nos ha adquirido con su sangre Cristo. Él ha derramado su sangre, nos ha comprado, hermanos. Nosotros, pues, voluntariamente nos hemos entregado, somos de Él es nuestro dueño, ¿no? Y Dios nos posee, pues, a nosotros, a fin de que anuncien para qué nos ha llamado Dios, a fin de que anuncien, o sea, para anunciar, para predicar, para dar testimonio. ¿De qué? De las virtudes, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de aquel que nos ha llamado, pues, de las tinieblas, hermanos, de las tinieblas del mundo, nos ha llamado a su luz admirable, al conocimiento de su palabra. El 2:10, primera de Pedro 2:10 continúa, dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Es verdad, hermanos, no éramos pueblo en otro tiempo, ¿no? Servíamos también tal vez a los ídolos o vivíamos pues sin saber que había un Dios y hacíamos las cosas, ¿no? Como el enemigo de Dios pues dirige, ¿no? El mundo, entonces hacíamos todo lo malo, pues, ¿no? Lo malo. Entonces Dios nos ha sacado, ¿no? Del mundo. Por eso dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no éramos pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ahora somos hermanos del pueblo. Eso hay que meter en nuestra cabeza. Debe estar bien grabado lo que está diciendo aquí. Ahora somos nosotros el pueblo de Dios, la iglesia, este grupo que está acá en esta sala Zoom, somos el pueblo de Dios. Antes no hemos sido, pero ahora sí somos. No habían recibido misericordia antes, pero ahora han recibido misericordia. Palabra de Dios, hermanos. Comentarios. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la práctica de la iglesia romana de canonizar a las personas como santos. Entonces, esos son tradiciones, costumbres, pensamientos humanos, filosofías humanas que hace la iglesia romana. Canonizar, canonizan para acá, canonizan. A quien sea canonizan, pues no interesa que sea la persona, no, quien sea, ¿no? Bueno, ellos tienen otras características, ¿no? Humanas, que no bíblicas, ¿no? Sino humanas para decir que este santo tal cual, tiene una infinidad de santos. Comentarios, dice aquí, también es interesante el paralelismo entre los saludos de estas dos epístolas, ¿no? Hay un paralelismo, ¿no? Entre las dos cartas, hermanos, a los colosenses y también a los filipenses. Pablo se refiere a obispos. Hermanos, esta palabra de obispos en la iglesia adventista no lo usamos para no, la iglesia romana considera a sus obispos. Para hacer una diferencia, obispos, su sinónimo también es ancianos, ¿no? Ancianos. Por eso en la iglesia adventista usamos, en vez de obispos, ancianos. Esto viene del griego episcopos, literalmente significa, dice, supervisores. O sea, líderes, pues no, supervisores, supervisa, pues no. Y también habla de diáconos, pues hermanos. Aquí sí, en la iglesia adventista, si hay diáconos, pues se nombran diáconos, así como ancianos. Ahí está en Filipenses 1:1, ¿no? En Filipos, hermanos, esto es lo que dice, ¿no? Y a hermanos santos y fieles en Cristo. También se está dirigiendo o, ¿no? a santos y fieles en Cristo. Eso destaquemos siempre, ¿no? Santos y fieles es porque uno está con Cristo. Cristo, su presencia de Él santifica donde esté. Colosenses 1:2. En Colosas, hermanos.
Cuando el Nuevo Testamento habla, hermanos, de hermanos fieles, se refiere a quienes tienen un ministerio específico en la iglesia. Vamos a ver, hermanos, o sea, que está el hermano fiel, pues está dedicado a hacer una tarea, ¿no? Cada hermano tenemos responsabilidad dentro de la iglesia. Unos somos llamados para ser ancianos, otros para ser secretarios, tesoreros, directores de escuela sabática, de repente no, o ministerio de la mujer y así, dorcas, diaconisas, bueno, así está organizado, ¿no? Los líderes, ahí están. Pero dice aquí en el 21, a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico. Entonces, en este caso, hermanos, Pablo no hace saber lo que él está haciendo, lo que él también está predicando a través de sus ayudantes. En este caso, Tíquico era otro siervo de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo allí, ¿no? Para que sepan mi situación y lo que estoy haciendo, pues les va a hacer saber Tíquico, Tíquico, el hermano Tíquico, amado hermano, dice, ahí está, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Así que, hermanos, el fiel ministro, o sea, nosotros somos ministros también y fieles siempre y cuando obedecemos, pues, ¿no? Organizamos ahí tareas, en la iglesia tiene que ser tareas diferentes y cumplimos esas tareas fielmente. Entonces, ahí está hablando, pues, ¿no? De esto, ¿no? De la conformación, pues, ¿no? De la iglesia también. Los santos son obedientes, pues también. Colosenses 4:7 dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico. Ahí está, el nombre de Tíquico. Acá también era Tíquico, ¿no? Nuestro amado hermano, fiel ministro, ¿no? Es amado hermano, fiel ministro, ¿no? Fiel. Y consiervo en el Señor. O sea que así como Pablo es siervo del Señor, de Dios, también Tíquico es también igual. Por eso dice con siervo, o sea que es igual que yo. Pablo está diciendo que Tíquico también es igual que yo. Es un siervo de Dios. Así que somos consiervos también, ¿no? Así, o sea que somos consiervos de Pablo, de Tíquico también, pues hermanos. Hay que entender eso, hermanos. Es que a veces nuestra mentalidad es que, ellos serán, pues no, decimos, no, de repente, ellos eran especiales, pues no, claro. Y nosotros, hermanos, acá nos está diciendo que nosotros también somos igual que Pablo, igual que Tiki, igual que Abraham, que David, que no, somos igual, hermanos, no somos consiervos. Hasta el ángel, hermanos, un ángel que está mostrando las visiones a Juan, le está mostrando las visiones a Juan. Y Juan se pone de rodillas delante del ángel para agradecerle, ¿no? ¿Y qué le dice el ángel? Oye, Juan le dice, levántate, levántate, ¿qué te estás arrodillando delante de mí? Arrodíllate delante de Dios, no de mí. Yo soy un consiervo tuyo. Yo también soy un siervo, un servidor de Dios. El ángel, miren, hermanos, él no reciben adoración los ángeles, ¿no? Son igual que nosotros también siervos, siervos de Dios. Hasta los ángeles son siervos de Dios, ¿no? Entonces, eso tenés que tener en nuestra mente, hermanos. Tú, hermano, que estás en esto, eres un siervo de Dios, así como Pablo. Eso tenemos que tener en mente, no hacer una diferencia. El enemigo trata de que haya una diferencia, ¿no? Y nos quiere mantener en el pecado, pues, ¿no? Y no estar consagrados a Dios, ¿no? No, hermanos, somos idéntico a Pablo, idéntico a ti, Tíquico, como dice aquí, hermanos. Muy bien, eso debe estar grabado en nuestra mente, hermano. Dios nos está señalando, no es que yo o nosotros, sino así Dios señala a su iglesia, a todos, como santos, sacerdotes, bueno, y todo lo que hemos leído. Primera de Pedro 5:2 le dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, ¿no? Ahora ya también hay otro nombre, Silvano, otro hermano, fiel hermano, ¿no? Porque así lo considero
Les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia, pues el enemigo, hemos dicho, se mete para traer mentiras, engaños, ¿no? De la iglesia cristiana hay mucho, ¿no? O sea, por eso hay miles de grupos cristianos, pero ¿está la verdad allí o está la mentira, pues, hermanos? Por eso dice aquí que está mandando a Silvano, nuestro fiel hermano, eh, así lo considero, dice, les he escrito brevemente, exhortando, llamando la atención y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. O sea, lo que estamos estudiando, la palabra de Dios, es la verdadera gracia de Dios, hermano. ¿No? Estén firmes en ella. O sea, nosotros tenemos que aferrarnos a lo que estamos estudiando, pues, hermanos, ¿no? Esa es la verdad. ¿No? Firmes en esa verdad, pues hermanos. No nos dejemos engañar, ¿no? Por tradiciones, costumbres, filosofías humanas, ¿no? Aparecen a veces, hermanos, también he escuchado, algunos pastores que de repente no usan los textos bíblicos, hermanos, sino hablan su criterio, lo que piensan, ¿no? Y desdice, pues, ¿no? Desdice, por eso a veces en las redes, como se presentan así en las redes con sus mensajes, y hay una infinidad de críticas, critican, bueno, o llamadas de atención, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque no se ajusta pues a la palabra de Dios. Esos son sus criterios, ¿no? Sus criterios. Bueno, por eso dice aquí, hermanos, estén firmes en ella, en esta verdadera gracia de Dios, hermanos. Por lo tanto, comentarios, hermanos, parece que Pablo se está dirigiendo no solo a los miembros de la iglesia en esta ciudad, sino también a sus líderes. Claro, no solamente a los miembros, sino también a los líderes. La referencia, hermanos, a cargos descritos más específicamente en otros lugares, por ejemplo, vamos a ver respecto a los cargos que deberíamos tener dentro de la iglesia, bíblicamente. Primera de Timoteo, vamos a leer, hermanos, 3:1 hasta el 12 vamos a leer. Dice aquí, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo o anciano, ¿no? Buena obra desea hacer. Bueno, si uno quisiera ser un líder que es el anciano, ¿no? Anciano por la experiencia que tiene, la consagración que tiene, pues no. Entonces, ahí se elige la iglesia, ¿no? No es que uno se elige, ¿no? Uno puede tener deseos. Entonces, pero es bueno ese deseo, dice, ¿no? Aquí el apóstol Pablo inspirado por Dios. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo o anciano debe ser, ¿cómo debe ser un anciano de iglesia, hermanos? Irreprochable, ¿no? O sea, no haya de qué reprocharle, pues no haya en algún punto de qué reprochar. Si hay ese reprochable, entonces no puede ser anciano, ¿no? Tiene que ser marido de una sola mujer. Ahora, si está ahí con otra mujer así, entonces, por más que sea teólogo, erudito, lo que sea, que está ahí con otra mujer también, o no, no sé, o su amante, entonces no puede ser pues este obispo anciano, ni siquiera hermano de la iglesia, ¿no es cierto? A no ser que dejen, ¿no? Todo eso se arrepiente. Marido de una sola mujer, tiene que ser sobrio, ¿no? O sea, en otras palabras, no pues borracho, digamos, ya, borracho. Un borracho no va a ser pues un líder anciano. ¿Cómo? No, tiene que ser sobrio, ¿no? También tiene que ser prudente, ¿no? En su trato con los demás, mostrar el amor de Dios, ¿no? Prudente, ¿no? De conducta, dice, decorosa, conducta decorosa, o sea, en sus hábitos, ¿no? Decoroso, hospitalario, ¿no? Que pueda acoger, diremos, ¿no es cierto?, a los necesitados también. Apto para enseñar, apto para enseñar, o sea, dispuesto a enseñar, pues no. En el versículo 3, primera de Timoteo 3:3, dice ahí, no dado a la bebida, ahí está, hermanos, claramente, no ser un borracho, pues no, no dado a la bebida, hermanos,
Y estoy recordando, hermanos, aquellos que de repente toman una copita o a la semana de repente, o una o dos veces, no sé. Bueno, los alcohólicos anónimos habían ido a un colegio, a los padres de familia, les hace una encuesta y les dice, por favor, aquí anoten, si ustedes toman una, dos en la semana, no sé. Entonces, a veces por tradición, se toman. Pues, me cuenta un profesor, pues me dice, ¿no? Y nosotros estamos allí y ya, pues en su papelito hemos contestado así. Y el expositor dijo, por favor, los que han contestado que toman así, uno, dos veces, ¿sí? Entonces pueden considerarse alcohólicos. Así que todos escondieron su hojita, nadie quería que vea ya, ¿no? Eso me cuenta ese profesor, ¿no? Así que hermanos, no dado a la bebida, dice aquí, no, no dado a la, no pendenciero, no soy peleandero, ¿no es cierto? Sino amable, uno tiene que ser amable, no contencioso, ¿no? No avaricioso, o sea que avaricioso quiere decir deseo, ¿no? De tener plata, dinero, ¿no es cierto? Eh, que gobierne bien su casa. Ah, miren el líder, hermanos, cómo debe ser que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, ¿no? Entonces, o sea que así como Abraham pues fue llamado porque Dios sabía que éste va a enseñar a sus hijos y enseñó pues a Isaac y así, luego vinieron pues Jacob, las dos tribus, ¿no? O sea, continuaron, ¿no? Con ese llamado que hizo Dios, todo este pueblo, ¿no? De Israel. Entonces, eso es lo que el líder tiene que ser así, enseñar a sus hijos, sujetos a sus hijos con toda dignidad, dicen. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá pues cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo? No debe ser un recién convertido. O sea, en la iglesia, hermanos, para designar un anciano de iglesia, un líder, entonces, pues no puede ser nuevo, ¿no? Porque todavía tal vez no conoce, pues, ¿no? La palabra de Dios como debe ser. Entonces puede cometer muchos errores, tiene que tener cierta experiencia, ¿no? Conocer, no o neófito, dicen, ¿no? Sino una persona, un hermano que ya pues conoce, ¿no? La palabra de Dios y ya. Bueno, no sea que se envanezca, o sea, el nuevo se puede envanecer, ¿no? Y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El diablo también cayó, dicen, ¿no? Así, de esa manera, ¿no? Entonces, debe gozar también de una buena reputación. La reputación es importante, hermanos, porque siempre el que va a dirigir la iglesia es visto por toda la gente, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, pues, ¿no? De buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, ¿no? Entonces, hermanos, son características para que uno sea anciano de iglesia, ¿no, hermanos? Pero continúa, hermanos, acá esto dice requisitos para los diáconos. Y los diáconos, ¿cómo deben ser? O sea, en la iglesia, los diáconos, ¿qué características deben tener? De la misma manera, también dice los diáconos, que dice aquí, deben ser dignos de una sola palabra, dice aquí, deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino. Bueno, vino es, hermanos, pues jugo de uva sin fermentar. Cuando ya se fermenta ya tiene alcohol, pues no. En la Biblia habla de vino así, ¿no? Entonces es uno, cuando toma demasiado, seguramente pues en el estómago se va a fermentar y va a subir a la cabeza, pues, ¿no? Entonces ahí dice, no dado mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, la conciencia limpia, ¿no? No podemos engañarnos, pues y engañar también a la hermandad, los líderes. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Claro, incluso, mis hermanos, para los pastores, yo tengo entendido, estudian 5 años teología, hermanos. ¿Ah? Pastores en la iglesia adventista tienen que estudiar 5 años
en la universidad ahí, como cualquier profesión de médico, de ingeniero, así tiene que estudiar la Biblia, 5 años, en su lenguaje original y así. Entonces, y primero, no de frente va a ser pastor, se gradúan todos, no entran de frente a ser pastor, no. Tiene que ser probados. Se le dan tarea como misionero, ahí está, y se ve cómo se va a desenvolver ahí en el trato que va a hacer a la hermandad. Entonces, ya después se visualiza, le toman el examen, ven, ¿no es cierto? Cómo es su comportamiento y todo ello. Entonces, recién ahí lo aprueban, pues, no, hermanos. Que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Miren esto para los diáconos. De igual manera, las mujeres. Ahora, ¿qué de las mujeres, hermanos? Deben ser dignas. O sea, una hermana, líder, también debe ser digna, ¿no es cierto? Tiene diferentes responsabilidades dentro de la iglesia, no, aunque no llegan a ser ancianas de iglesia, pero sí hay otros cargos, diaconisas pueden ser dorcas, pueden ser ministerio de la mujer, y así, hay otros cargos, ¿no? Entonces, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. El 12 dice, 1 Timoteo 3:12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Claro, tiene que haber una demostración de su comportamiento en su hogar, en primer lugar, ¿no es cierto? Muy bien. A tanto la mujer como el varón para ser diáconos o diaconisas. Perdón. El versículo aquí, Tito, vamos a leer otro libro, Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta, dice, ¿no? Para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Hermanos, el progreso de cada grupo que se forma en diferentes lugares, hermanos, depende de un líder, le podemos llamar, bueno, cuando es iglesia le llamamos anciano, pero el líder, pues el director de ese grupo, ¿no? Todo depende de eso, ¿no? Pero acá Pablo a Tito le está diciéndole, ¿no es cierto? Por esta causa te dejé en Creta, ¿no? Otro hermano, ahí que, un siervo de Dios. ¿Para qué? En Creta, hermanos, para que pongan en orden, dice, ¿no? Lo que queda. Designares ancianos en cada ciudad que te mandé. En cada ciudad había un grupo, una iglesia, y debía haber ancianos, pues, en esa iglesia. Lo designarás, dice, si el anciano es irreprensible. Ahí está, hermanos. El anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Ahí están las características, ¿no? Para que uno pueda ser líder. Porque el obispo o anciano, ¿no? Debe ser irreprensible, dice, ¿no? Como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, hermanos, miren lo que está diciendo, retener la palabra fiel. O sea, lo que estamos estudiando, o sea, guiarnos pues por un escrito está, con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios, no? Eh, y, eh, y así con la palabra de Dios puede exhortar, o sea, con la sana doctrina, ¿no? Como dice la Biblia. Y hay opositores también que contradicen, pues se puede refutar, decir, no es así las cosas son así, la Biblia dice así. Así es, hermanos. Bueno, entonces aquí el comentario dice, da testimonio de la existencia y la importancia de la organización desde el periodo más temprano de la iglesia. O sea, la iglesia debe estar organizada, hermanos, ¿no? Con sus líderes.
No, no puede ir así, nomás no al gusto de la persona que sea improvisado, las cosas, no. Tiene que haber líder, debe estar organizado, así nos muestra la Biblia, debe estar organizado. Formar colaboradores como Timoteo y Epafras y proveer para el liderazgo de las iglesias locales, proveer para el liderazgo, dice, ¿no? De las iglesias locales. Era pues una prioridad para Pablo, pues ello le permitía extender su alcance evangelizador, hermanos. En otras palabras, había un enfoque estratégico tanto para la evangelización como para la retención. Hermanos, aquí de repente una lección, ¿no? O sea, en realidad, hermanos, la tarea de un pastor de iglesia que ha estudiado 5 años teología, ha sido primero examinado, probado y luego no ha sido ungido como pastor, ¿no? Y ya, entonces, lo que él tiene que hacer es como un entrenador, pues, hermanos. Él no va a entrar a la cancha de fútbol, no el entrenador, pero va a entrenar, pues, a los jugadores, ¿no? Entonces, en este caso, el pastor, algo similar. Él no va a estar haciendo las diferentes labores que los hermanos tenemos que hacer. Él solamente se va a ocupar a entrenar a los líderes. Entonces, a todos los ancianos de las iglesias los juntará, les capacitará, ¿no? Cómo deben de hacer su obra en cada iglesia, porque cada anciano es como un pastor local, digamos, ¿no? Eso va a ser la tarea ahí. Y también hay otras responsabilidades, entonces, y así. Entonces el pastor es como un entrenador, capacitador, ¿no? Porque él, con la experiencia que tiene y todo ello, pues hermanos, eso es lo que tiene que hacer. Y Pablo era así, como un pastor, pues ya no tenía que estar yendo a uno y otro problema en este grupo, otro. No, pues el anciano ahí se ocupaba de resolver los problemas. Como Moisés también, pues Moisés también el error que estaba cometiendo, hermanos Moisés, es de que no sé cuántos, miles de personas en cola ahí para entrevistarse con Moisés, para decirle su problema, qué tenía, que esto, aquello. ¿Y quién va a poder, pues, hacer ese trabajo ahí atendiendo a toda la hermana? Miles, miles de miles. El día no te va a alcanzar, ni el mes, ni el año te va a alcanzar para atender a cada uno. Entonces su suegro Jetro le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo mal. Le dice, prepara tú a líderes consagrados así, de 100, de 50, de 10, así, líderes. Ellos que resuelvan los problemas. El problema difícil ya ellos. El problema difícil que no pueden resolver ellos, entonces eso que lo traigan a ti y tú lo resuelves eso. Entonces, esa es la forma, la organización, pues hermanos, de la iglesia. Así tiene que estar organizada, ¿no? Uno no tiene que estar haciendo todas las cosas, ¿no? Sino la responsabilidad que te corresponde, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, pues. Bueno, nuestros pioneros adventistas siguieron el modelo neotestamentario, hermanos, ¿no? O sea, la aparición de la iglesia adventista, ¿no? Esto es, la aparición está en el Apocalipsis 10, generado por Dios en 1844, ¿no es cierto? Bajo la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿no es cierto? El chasco que pasó allí es ahí donde Dios ese chasco utiliza para ver quiénes son los fieles, ¿no? Los que van a ser su pueblo. Así es que selecciona a su pueblo. Entonces, ya desde esa vez, ya hermanos, pues ya lo organizan la iglesia por 1863, creo por ahí, esa fecha no recuerdo bien, se organiza pues así. Entonces, el nombre también Iglesia Adventista del Séptimo Día y todo ello. Entonces, ahí, hermanos, seguían pues por este modelo de la Biblia, como dice, siguieron el modelo neotestamentario de organización eclesiástica. Como muestran muchos artículos, ahí están, ¿no? En los libros que se tienen en la iglesia, ¿no? Revistas y todo. Ahí está Jaime White, por ejemplo, ¿no? Él dice, ¿no? El orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la iglesia de Cristo. Ahí está, hermanos. Por ejemplo, este hermano Jaime White, él es el que dice eso, ¿no? El orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la iglesia de Cristo. Y así está organizado, pues, la iglesia adventista. Si se necesitara más, habría sido provisto por inspiración.
De ahí que Dios utiliza, ¿no? A la hermana Elena como instrumento. Si había algo que de repente, para la iglesia específicamente, ¿no? Entonces, a través de ella diría algunas cosas, ¿no? Para si hay algo que no se entiende, que se tiene que corregir, algo. Entonces, Dios usa a esta hermana como un instrumento, pues es el instrumento de Dios para la iglesia adventista, no para la gente de afuera, ¿no? Sino para la iglesia nada más. ¿No? Todo lo que se escribe en Espíritu y Profecía, la hermana escribe, Dios le inspira, es para la iglesia adventista. ¿No? Si había algo que saber más respecto a la organización, pues a través de ella Dios indicaría una y otra cosa. Pues, ¿no? Esto es importante resaltar, hermanos. Hermanos, mucho antes de que Pablo escribiera a estas iglesias, los apóstoles ya habían comenzado pues a establecer oficiales en la iglesia de Jerusalén. No, antes de que Pablo todavía esté, ¿no? Ahí haciendo estas indicaciones en la Biblia, inspirado por Dios, ¿no? Ya los apóstoles habían comenzado, pues así, a establecer líderes en la iglesia, oficiales en la iglesia en Jerusalén. ¿Dónde dice eso? En Hechos 6. Ahí está, hermanos, del verso 1 al 6 también dice así. ¿Qué problema se presentó en la iglesia ahí, no apostólica, no? Todavía no estaba Pablo ahí. Él era un perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? La iglesia recién formada por el Señor Jesucristo, fundado por él, el fundador es nuestro Señor Jesús. Y entonces aparece un problema, ¿no? Ahí, ya el Señor Jesús está en el cielo, pues, ¿no? Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió pues una queja, hermanos, un problema de parte de los judíos helenistas, o sea que habían judíos que eran de Grecia, helenistas, ¿no? No que estaban allí en Grecia, seguro. Y, hermanos, la queja era en contra de los judíos nativos, o sea, digamos, judíos o, no, o cristianos, diremos así, ¿no? Griegos que se convirtieron pues al cristianismo, se quejaron pues contra los cristianos de Jerusalén, diremos, ¿no? Que eran los judíos nativos, pues, ¿no? Entonces, o sea, judíos nativos en el caso de que ellos aceptaron a Cristo, no es al pueblo no judío, no es sino a los que se convirtieron al cristianismo. ¿Cuál fue la queja, hermanos? Porque dice aquí sus viudas eran desatendidas. Humanamente a veces sucede eso, pues, hermanos. Entonces, a las hermanas que eran, pues, de Grecia, no le estaban atendiendo bien, como a las hermanas de los que eran de Jerusalén, por decir así, ¿no? Entonces, eso está bien, está mal, pues a todos se tiene que atender por igual, ¿sí o no, hermanos? Porque sus viudas, dice, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, habían alimentos de repente que había que distribuir a aquellas hermanas no viudas, no habrían viudas, hermanas, ¿no? Que vinieron de Grecia y viudas de Jerusalén, bueno. Entonces, no estaban distribuyendo equitativamente, pues, o bien. Entonces, ¿cómo resuelven ese problema, hermano? Entonces, los doce discípulos, dice aquí, convocaron pues a la congregación de los discípulos. Ya en este caso, pues hermanos, eran 11 discípulos, ¿no? O apóstoles, y en vez de Judas entró otro, pues eran 12. Dijeron, pues no, estos 12, dicen, ¿no? No es conveniente que nosotros descuidemos pues la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cómo? O sea, nos vamos a ir nosotros a distribuir las cosas equitativamente y ¿quién va a predicar la palabra de Dios? No está bien eso. ¿Qué han hecho? Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Pero antes de todo esto, hermanos, los líderes se juntaron, ¿no? O sea, convocaron a la congregación de los discípulos. O sea, en este caso, los líderes se congregan. A esto le llamamos, pues, junta de iglesia. En la iglesia adventista, a esta reunión para resolver problemas, es la junta. Los líderes, ¿no? Que se junten ahí para resolver ese problema, pues.
Ahí los discípulos, los líderes se reúnen para resolver este problema, ¿no? Ahí están los 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resuelven? Indicando que ya hay que designar otros líderes que se ocupen pues de ese problema de la repartición. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres, siete diáconos, ¿no? Hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos pues a la oración y al ministerio de la palabra. Nosotros vamos a estar predicando, orando, ¿no? Y a esos 7 que se van a llamar diáconos, ¿no? Que ellos distribuyan, pues, pero que sean consagrados, pues, no sean aquellos que hacen, distribuyen las cosas así en forma desigual, no, no. Tienen que ser consagrados, pues, no, los líderes, y no parcializarse para un grupo, no. Lo propuesto, hermanos, tuvo la aprobación de toda la congregación. Ahora, la decisión es, hermanos, que no solamente los líderes proponen eso y toda la iglesia ahí dice, está muy bien eso. Y escogieron, pues, hermanos, a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces ahí 7 hermanos consagrados, diáconos, y tenían esa tarea, ¿no? A estos los presentaron pues ante los apóstoles y después de orar pusieron pues sus manos sobre ellos, lo consagraron, ¿no? Para esa tarea. ¿Ah? Ahora, en Hechos 11:30 también dice, y así lo hicieron, dándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. Bueno, es otra cita, ¿no? Bueno, vamos a pasar por alto esta cita, no lo logro entender, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos, bueno, un encargo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. Bueno, ahí también debe ser otra ocasión en la cual se hace ese encargo. Comentarios, dice, la cual debía servir de modelo, dice, para las iglesias que se establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos del evangelio. Hermanos, en mi mente está de que, por ejemplo, mi grupo, que ahora va a ser iglesia, este 24 de enero, se va a organizar como iglesia. En eso estamos, ahorita estamos en eso. Ya desde ya, ¿no? En nuestra mente, o en mi mente por lo menos, no es de que nuestro grupo tiene que ser modelo para otros grupos que vamos a formar, porque nos van a mirar. Y la iglesia que vamos a organizar tiene que ser un modelo, como todo, un modelo. O sea, así tiene que ser, pues, ¿no? Entonces, así tiene que ser. Debía servir de modelo, dice, para las iglesias que se establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos al evangelio. ¿Qué significa modelo, hermanos? El modelo es visto pues por todos. Por ejemplo, un ejemplo voy a poner, ¿no? Creo que lo he mencionado la vez pasada, con el conjunto instrumental del grupo Quecho, que hace tiempo había un grupo instrumental, un grupo coral también. Iba pues de pueblo en pueblo, ¿no? Y era un modelo, pues hermanos. Este grupo instrumental, por ejemplo, y yo recuerdo hace tiempo, había una gran cantidad de grabadores. En ese tiempo había grabadoras que ponían ahí por el piso, ¿no? Y alrededor todo lleno de grabadoras para escuchar, ¿no? La presentación del conjunto instrumental, las alabanzas a Dios. Y los hermanos, ¿cómo no? Se sentían felices y grabaron pues todo. Y al poco tiempo, hermanos, de estas comunidades, de estos grupos diferentes donde se ha visitado, han formado también un grupo idéntico, ¿no? Este grupo que se llama Cusisami, ¿no? O sea, bueno, no sé si era el nombre ese tiempo así, idéntico, hermanos. Pero en las canciones que ellos tocan es idéntico a lo que toca, pues también, ¿no? Este conjunto, ¿no? Que fuimos, ¿no? Entonces, pero los hermanos que saben de música dicen, oye, esto no está pues, bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la grabación ellos han escuchado, pues así, con los errores y ellos no lo consideran errores, sino lo consideran que así es la canción, pues.
Entonces, el modelo transmite eso, pues, ¿no, hermanos? Errores, todo lo que tienes, los que están son nuevos, ven, pues, te ven a ti. Si te ven a ti que tú estás haciendo, digamos, hablas alguna palabra que no se debe hablar, así será, pues, dicen, ¿no? Como es un modelo, o hace una cosa que no debe hacer, entonces, por eso uno tiene que pensar, ¿no? Y como hemos estudiado ya, Dios dice, ¿no? Sean perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que tenemos que hacer las cosas así, con perfección, pues hermanos, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, sino la Biblia lo dice. Entonces, el modelo tiene que ser pues perfecto, ¿no? Tiene que hacer las cosas así. Por eso nosotros donde vayamos, nos está mirando la gente, ¿no? En la iglesia nos está mirando la gente. Entonces, y va a copiar pues todo lo que está viendo, a veces lo humano miran pues, ¿no? Aunque se debería mirar al Señor Jesucristo. A veces justificamos nuestros defectos, errores, diciendo, miren al Señor, ¿por qué? Porque nosotros seguimos en el pecado, pues, y siendo ya aún líderes, no me mires a mí, mira, entonces eso está mal también, pues, ¿no? Porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, la Biblia dice que somos cartas, o sea, para que nos miren, pues, para que vean nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo que una hermana, creo, decía, ¿no? A su esposo le decía, yo te voy que vas a quedarte en la casa del anciano de iglesia, ¿no? Allá de una hermana, dice, ¿no? Ahí vas a aprender cómo es un líder así. Te vas a quedar ahí en esa casa para que veas cómo es un anciano. Le decía así a su esposo, ¿no? Pero hermanos, pues la Biblia está diciendo eso, ¿no? Que tú, hermano, que estás en esta sala, eres un modelo para Dios eres santo y con la presencia de Dios, hermanos, pues por eso necesitamos orar, necesitamos pedir, clamar al Espíritu Santo para que no seamos nosotros los que hagamos las cosas, ¿no? Sino que Dios sea, ¿no? Y así lo que Dios hace es perfecto, pues, hermano. Bueno, eso de modelo, ¿no, hermanos? Es importante. Es bien sabido que Pablo utilizó a veces ayudantes literarios en la composición de sus epístolas. Timoteo es también mencionado, hermanos, como asistente editorial en otros lugares. Entonces ahí está, segunda de Corintios 1:1, Filipenses 1:1. También pues le han ayudado a Pablo para escribir como escritores, ¿no? Él seguro les dictaba, bueno, Pablo inspirado por Dios. El hecho de que Pablo siguiera usando tácitamente el pronombre de primera persona singular, yo, en lugar de nosotros, demuestra que su autoridad apostólica respaldaba estas epístolas. Muy bien, claro. Entonces, él como consagrado a Dios también pues no recibiría no inspiración de Dios y él también pues no de esa manera escribía pues no y se muestra él pues también como un modelo consagrado, ¿no? A Dios. Por eso él tiene mucho cuidado, pues ahí de mí dices, ¿no? Si me voy a equivocar en algo, ¿no? Voy a hacer perder a los demás, y peor yo también me voy a perder. Él dice así, pues, ¿no? Por eso él es perfecto, pues en todo lo que hace, hermanos, es perfecto, ¿no? Y es así. Entonces, eso es lo que tenemos, ojalá en este año nuevo, hermanos, pensemos así, ¿no? Que somos príncipes, somos hijos de Dios, somos un pueblo especial de Dios, especial lo que más ama a Dios. Dios nos ha elegido para eso, para mostrar ser la luz de este mundo. En este año que estamos empezando, hermanos, que ese sea, pues, que se grabe en nuestra mente, que soy un hijo de Dios. Y cuando caminemos por la calle así, piensa en tu mente, soy un hijo de Dios. Y cuando te encuentres con un problema, nos encontramos con un problema, hay que pensar, soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a resolver, Padre? Decir, Padre, ayúdame a resolver esto como tu hijo. Soy tu hijo, Señor. Así que entonces, sí tenemos que hacer las cosas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en cualquier otro lugar. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vamos a despedir, a no ser que alguien quiera participar, alguna pregunta o algún comentario más. Si no, hermanos, voy a pedir aquí a algún hermano que nos despida en oración. Ahí está Marcelino con el micrófono prendido. Hermano Marcelino, seguramente estás ahí presente. Por favor, despídenos con una oración. Aló, ¿se escucha?
Sí, hermanos, escucha. Qué bueno, hermano, qué bueno. Solamente añadir quizás algo que no vale casi nada si nosotros decimos, nosotros somos los santos, no, sino que lo que Dios diga que somos santos, eso es lo que sirve, ¿no? Y en Apocalipsis capítulo 14 versículo 17 dice, aquí están los santos, los que guardan la paciencia de los santos, no dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, Dios tiene que calificar a su pueblo como es. Y luego el ejemplo que nos deja en la palabra de Dios siempre es que sigamos a Cristo. Por ejemplo, Pablo dice, vean mi ejemplo, síganme. ¿Por qué? Porque él seguía a Cristo. Porque dice en otra parte que Pablo, la ganancia de Cristo era lo mejor, todo lo echaba a la basura él. Todo lo que él sabía o conocía, todo lo he hecho lo tengo como basura, dice por ganar la gracia de Cristo, porque le redimió eh, de la oscuridad, ¿no? A la luz admirable. Igualmente, nosotros tenemos que seguir a Cristo. Los hombres nos equivocamos, pues, sea anciano, sea pastor, se equivocan. Los hombres como hombres erramos, pero Dios es como nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que no pecó. Él mismo dijo, el diablo nada tiene en mí. O sea, Dios, el diablo no puede encontrar en mí ningún mal para señalarme con el dedo. No, no puede. Entonces, veamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Luego también dice que de los apóstoles, el Espíritu Santo en este caso, nombró líderes, dice, ancianos, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, pero nunca dice hay sacerdote. Nunca va a encontrar como un líder un sacerdote, porque ya sus funciones sacerdotales ya terminaron. Pero a todo el pueblo, a todos los, somos real sacerdocio. Eso también tenemos que tener en cuenta, que así como Job actuaba como sacerdote para sus hijos. Cuando sus hijos tenían reunión en casa en el cumpleaños de uno de ellos, él decía, de repente, alguno de mis hijos ha blasfemado contra Jehová, mi Dios. Por cada uno de ellos llevaba holocaustos, sacrificios, presentaba a Dios. Eso hacía cada vez. Entonces, igualmente nosotros como miembros de la iglesia tenemos, qué bueno que oremos por unos a otros, qué bueno que el día anterior ya presentamos nuestras peticiones, qué bueno que nos reunamos en la primera hora de cada día para buscar a Dios. Eso es una linda costumbre, un hábito. Hemos culminado un año, ojalá que iniciemos también, estamos iniciando un año más con la presencia de Dios en nuestras vidas cada primera hora de cada día. Eso es muy lindo. Oremos pues, hermanos, oremos. Querido buen Padre Dios, gracias Señor, en esta mañana te damos gracias porque usted es misericordioso con nosotros, oh Padre Santo. Gracias porque usted nos ha dado el privilegio de amanecer a otro nuevo día, Señor, abrir nuestros ojitos, Señor, a un nuevo día en el que podamos honrarte a ti, Señor, todas las cosas que hagamos sea, Señor, aprobado por usted, tu Santo Espíritu, Señor, morando en nosotros, Señor, puedas usarnos como un instrumento en tus manos de amor, nuestras bocas al hablar, nuestros pies al caminar, nuestras manos al trabajar, todo lo hagamos, Señor, para glorificarte a ti, al único Dios verdadero. Bendiga a nuestros hijos, Señor, bendiga a nuestros jóvenes, bendiga a nuestros ancianos, Señor. Si alguien se encuentra enfermo, Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Pueden sentir, Señor, el calor de tus brazos poderosos, Señor, para poderlos, Señor, del lecho de su dolor, oh Padre mío.
para la gloria y la honra tuya, Padre mío. Bendiga, Señor, a tu obra en todo el mundo, Señor, tus colegios, tus universidades, tus escuelas, los hospitales, los sanatorios, lugares de fábrica de alimentos, todo sea para la gloria y la honra tuya, Señor, que hay mucha gente que en este momento de repente está en la oscuridad, Señor, así como nosotros en otro tiempo, puedan ser salvados, Señor, a tu luz admirable, especialmente, Señor, la radio adventista, la televisión Nuevo Tiempo en todo el mundo, Señor, son miles y miles de estaciones que están noche y día irradiándose, Señor, la verdad presente para nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ella y poder también sostener, Señor, con los recursos que pones en nuestras manos. Danos el privilegio, Señor, de sacudirnos del polvo de la indiferencia y hacer la obra nuestra, oh Padre mío, con tu ayuda, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 hermanos. Gracias, hermano Marcelino. Muy bien, hermanos, un feliz día, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana. Hermanos queridos, buenos días, feliz año. El Que Señor Dios le nos bendiga, acompañe en hermano, que el cada Señor le momento bendiga. del No lo he día. escuchado esta mañana actual, hermano. Usted siempre participa, hermano. Gracias, hermano. Estaba escuchando atentamente y Amén. estoy, que digamos, para saber, para entender, comprender esta nueva lección, este nuevo año también, hermano. Muchas gracias a ustedes. Amén. Feliz año a cada uno de nosotros, hermanos. Pasemos este día feliz, contento por la gracia y gozo del cielo, y que la iglesia sea organizado y cumplimos estos estipulados que Dios nos ha dado a través de la Biblia, que el Espíritu Santo nos acompañe cada día, cada mes. Así que este año es un reto para cada uno de nosotros. Nos dediquemos para Amén. Amén. evangelismo, hermano. Muchas gracias a ustedes, hermano. Feliz año. Amén, Feliz año, amén. hermanitos. Un abrazo para Amén. todos. Un Muy bien. feliz año, hermanita Mónica, hermano Celso, hermanito Marcelino, con todos. El Señor los bendiga en lo grande. Gracias, Amén, lo Amén. mismo, hermano. Amén, hermanita. hermanos. Gracias, Amén, amén. hermano. Feliz Sí. año, hermanitos. A todos, muchas bendiciones. Feliz año, hermana Rosa Amén. Elizabeth. Gracias, hermanito. Feliz Gracias. año, hermano Justo. Y toda la familia los bendiga donde quiera que se encuentren. Amén, Gracias. amén, hermanos. Amén, Muy bien, amén. queridos Saludos, hermanos. saludos hermanos a todos. Que permanezcamos siempre unidos en el Señor y hagamos su voluntad. Y qué lindo el mensaje de esta mañana, que el Señor pueda hacer que nuestros líderes, especialmente nuestros ancianos y pastores y demás, podamos hacer la voluntad del Señor como se organizó en la primera iglesia. Gracias, hermanos, por este trabajo de todo este año. Que el Señor les bendiga y que podamos hacer la tarea que nos toca. Gracias, hermanos. Felicidades. Amén, hermanita Amén, Belén. amén, Un amén, feliz amén. año, Muy bien, Bertita, queridos con hermanos. todos. Un feliz año entonces para todos los que están. Feliz año, hermana Belea, hermana Nancy, Bercelay, Cecilia, Celia, Enoch, Francisca, Gladys, Irene, Javier, Margarita, Marina, Miguel, Mónica, Natalie, Rosa, Ruth, Chilita y todos los que ya se han salido también. Feliz año, hermanos. Muy bien, hasta Amén. mañana, Feliz año, hermanos. hermanos, a Que todos. Dios los bendiga, Gracias, mi hermanos. hermano. De igual manera también para ustedes, para todo el grupo. Un feliz año. Un feliz año, hermanito David. Un feliz Muy año y bien, muchas bendiciones. muy bien, Y queridos feliz hermanos. cumpleaños también para Inviten los que para están mañana a otros cumpliendo hermanos. años. Así, así quien cumple años, hermana. Abraham está cumpliendo Ah, qué año. bien. Salúdale, Sí, más de nuestra parte. Que Dios lo bendiga. gracias. Muy bien, queridos hermanos. Voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanos.